Ok, perfecto. Bueno, ya estamos comenzando a grabar con este curso para escribir enfocado a niños. Les presento, bueno, me presento yo primero, Diamantis Sanjis, un servidor. Voy a ser el host de esta reunión y pues presentando a, a Chantal. Chantal, ahí disculpen si estoy medio, me aparecieron varias paginitas aquí de mensajes, entonces me distraje un poco, pero Chantal ella estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, en Perú. Lleva más de 20 años ya en un ministerio que es para niños. Se enfoca en crear contenido diverso, ya sea visual, programas, clases, eh, especialmente enfocado en los niños. Este ministerio, pues como todos sabemos, es realmente importante por el potencial, ¿no? Y no solo por el potencial, porque muchas veces pensamos que los niños son el futuro, pero ya están aquí. Entonces, ellos son un público y un grupo de personas que son muy necesarias para llegar a los pies, para llevar a los pies de Cristo. También tiene un canal en YouTube por si gustan seguirla que se llama BSM Perú. Ahí también es un canal que sube contenido bíblico para los niños. Y pues sin más preámbulo, los dejo con Chantal. Solamente algo rápido. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Sería muy bueno que si ven abajo en su barrita de opciones, hay una opción que dice Q&A, que son especialmente para las preguntas. Esas preguntas vamos a tener al final unos 10 minutitos para contestar las más que podamos. Y si gustan ahí ir poniendo sus preguntas y ya al final las abordamos. Chantal, todos tuyos. Muy bien, muchas gracias, Diamantis. Estoy muy contenta de estar con ustedes en esta noche. Realmente me he preparado bastante, he estado con mucha expectativa de este tiempo porque lo que tengo que compartir hoy día con ustedes es algo que realmente me apasiona. Me encanta hablar de los niños, me encanta hablar acerca de crear contenido para ellos, así que rápidamente voy a compartir con ustedes acá una presentación para que puedan seguir un poco lo que vamos a estar conversando hoy día. Y doy gracias a Demetis por haberme presentado. Igual les quiero mostrar simplemente un poquito más acerca de mí, ¿no? Mi linda familia, ahí está mi esposo, mis tres hijos. Juntos estamos sirviendo al Señor en Perú y servimos con una misión internacional que se llama BCM, ¿no? Estamos ahí más de 750 misioneros en 85, en 85 años de historia y 50 países, ¿no? Y nosotros sirviendo en el Perú tenemos el objetivo, el propósito, la meta de guiar a los niños a Cristo y guiar a las iglesias a los niños, ¿no? Eso es lo que hacemos y para eso existimos. Este es mi equipo de trabajo, son lo máximo ellos. Realmente todo lo que hemos podido lograr con el canal de YouTube es porque realmente ellos han sido también gran parte de esto, por eso no quería quedarme sin presentarlos también. Y bueno, queremos entrar ya al tema de lo que vamos a hablar hoy día, cómo crear contenido, cómo crear guiones atractivos para niños, ¿no? Y para empezar, quiero hacerles una pregunta, ahí de repente ustedes pueden ir pensando, ¿no? Pero piensa en una historia que te haya cautivado, de repente cuando eras niño, una historia que realmente te haya atrapado, esas que podías ver vez tras vez, ¿no? Que ya la tenías cansada, mamá, porque a cada rato querías volver a escuchar la misma historia, querías volver a ver la misma historia, ¿no? ¿Qué la hacía especial? ¿Qué era lo que te cautivaba? De repente podemos pensar en historias que eh, atraían nuestra atención porque había algún personaje que realmente saltaba, ¿no? De la historia y nos transmitía algo, algún elemento de la historia que disfrutábamos mucho. Quizás el hecho de que muchas de estas historias que hemos nosotros como niños consumido, ¿no? Que hemos aprendido a amar, tenían divertidas canciones, colores, ¿no? Elementos que realmente podían atraernos, atraparnos y cautivar nuestra atención. Entonces, quiero que empecemos de este punto de partida, porque tenemos que darnos cuenta que detrás de estas hermosas historias que nos comunican, que nos llenan, que nos transmiten tantas cosas, hay siempre un buen guión, ¿no? Necesitamos empezar desde un guión que sea bueno para poder tener esas historias que realmente nos cautiven. Y ahora que estamos hablando acerca de lo que son guiones para niños, vamos a ver que existen muchas formas, maneras en las que podemos utilizar los guiones. Nosotros en nuestro ministerio hemos tenido la bendición de crear
cantidad de guiones para niños, ¿no? Con propósitos diversos. Hemos creado guiones para programas evangelísticos, ¿no? Acá vemos una foto, uno muy divertido que era sobre el arca de Noé, pero a través de la cual, de la historia esta, podíamos compartir lo que es el evangelio, ¿no? Como el arca representaba la salvación, ¿no? Hemos creado programas educativos que nos permiten entrar a los colegios acá en el Perú y poder compartir con ellos verdades bíblicas, pero a través de una forma creativa de presentar valores, presentar cosas que eran importantes. Por ejemplo, lo hicimos justo antes de la pandemia, así que quedó muy bueno porque enseñamos acerca del cuidado, la higiene y esas cosas, y a través de eso aprendieron los niños cómo ellos podían estar limpios del pecado también. Hemos hecho muchas presentaciones teatrales muy divertidas, coloridas, ¿no? Hemos hecho muchos programas para campamentos, para clases, diferentes tipos de enseñanzas, ¿no? Y podemos darnos cuenta que al final el guión llega a ser un instrumento importante, ¿no? Un instrumento que nos puede ayudar a realmente llevar a la enseñanza a los niños con los que nosotros estamos trabajando. Así que ahí también les dejo el canal de YouTube BCM Perú. Ahí fue donde empezamos durante la pandemia a hacer nuestra producción de videos, ¿no? De enseñanza para niños. Y hay muchas cosas muy divertidas, si lo quieren mirar, hay mucho, mucho contenido ahí que de repente también les puede llamar la atención. Nuestra meta, por supuesto, en nuestro ministerio es llevar a los niños a conocer, amar y obedecer a Dios, ¿no? Es por esto que creamos estos guiones, nos enfocamos en estos programas. Pero para ustedes que están deseando aprender cómo crear estos guiones atractivos para niños, yo les quiero hacer la pregunta de ¿por qué escribimos para niños? ¿Por qué es importante escribir para ellos? Vamos a analizar un poquito qué es lo que nos llama la atención acerca de escribir para niños. Y vamos a ver que ellos son una audiencia muy especial. Los niños son imaginativos, son curiosos y disfrutan la vida, ¿no? De una manera distinta que nosotros los adultos, que quizás tenemos unas cosas un poquito más parametradas, ¿no? Somos más limitados en nuestras expresiones, en la manera de reaccionar a las cosas, ¿no? Pero los niños no, los niños disfrutan y aman las historias. Si nosotros de repente tenemos niños pequeños en casa, sabemos que ellos pueden pedirte que le repitas la misma historia una y otra vez, porque ellos disfrutan mucho las historias, ¿no? Ellos también pueden aprender mucho a través de las historias que nosotros podamos compartir y pueden y tienen la capacidad de entender mucho acerca de Dios. Eso es algo importante que tenemos que mantener en mente, porque a veces pensamos que la palabra de Dios es un libro complejo, lleno de verdades que son complicadas para los niños. Pero si nosotros somos capaces de traerlo a su nivel y a través de historias, a través de guiones que los atrapen, que los cautiven y que realmente transmitan esas enseñanzas, vamos a poder lograr que ellos entiendan mucho más acerca del Señor. Vamos a ver también que una buena historia, un buen guión, tiene también el potencial para transformar sus vidas. Nosotros siempre decimos que queremos que los niños sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Queremos animarles a que ellos tomen decisiones a pesar de su corta edad, porque sabemos que ellos lo pueden hacer, que ellos son capaces de obedecer a Dios ahora, aunque todavía son niños. Y lo último, pero no menos importante, es porque Dios ama a los niños y los valora, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos muy presente, ¿no? De que cuando nosotros nos imaginamos, por ejemplo, el Señor Jesús en esta tierra, sabemos que una de las cosas que Él dijo fue, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidan, ¿no? Él los recibía, Él quería que ellos estén ahí atentos. Y yo me imagino que cuando Él compartía las historias, compartía las parábolas, los primeros que estaban sentados en primera fila seguramente eran los niños. ¿Sí? Así que queremos entender a los niños como Dios los ve, queremos verlos de esa manera y por eso tenemos que conocer a los niños como nuestra audiencia, ¿no? ¿Cómo es nuestra audiencia? Si vamos a escribir para ellos, ¿qué es lo que tenemos que saber y considerar de ellos? Primero tenemos que pensar en la edad, ¿no? ¿Para qué edad vamos a escribir? Porque si bien decimos niños, en realidad hay muchas diferencias entre un niño de 5 años y un niño de 10 años, ¿no? Entonces tenemos que considerar la edad para la cual estamos escribiendo. También podemos pensar en su nivel de comprensión, en la capacidad de tiempo de atención que tienen, porque esas cosas van a influir en la manera como nosotros creemos nuestros guiones, ¿no? ¿Qué tan largos serán? ¿Qué elementos voy a incluir? ¿Qué tipo de comunicación o lenguaje voy a utilizar? Va a ser impactado por eso.
Y otra cosa que nosotros podemos considerar es también qué tipo de situaciones ellos están enfrentando, ¿no? Qué tipo de cosas enfrentan en su día a día, ¿no? Yo de repente puedo escribir un guión muy bonito acerca de la tecnología, acerca de las redes, acerca de estar conectado, que sea para niños, pero si yo me voy a un área rural donde los niños no tienen esa experiencia, entonces no es algo que va a conectar muy bien con ellos, ¿no? Entonces tengo que estar consciente del trasfondo, ¿no? De los niños, qué tipo de situaciones ellos están enfrentando. Tengo que también pensar en qué tipo de personajes ellos disfrutan. Y vamos a hablar de esto un poquito más adelante también en nuestro webinar. Y también qué contenido ellos están consumiendo, ¿no? Si nosotros vemos las cosas que están disponibles para ellos, las cosas que realmente están captando la atención de los niños, vamos a tener una buena idea de más o menos qué cosas son las que a ellos les gustan, ¿sí? Es importante entonces que nos mantengamos como que al día con la actualidad, con las cosas que están de moda para los niños también. Cuando nosotros creemos guiones para niños, tenemos que pensar que los niños necesitan que nuestros guiones tengan mucha acción y sean muy dinámicos, ¿sí? Así que eso es importante que podamos conocer a nuestra audiencia y conozcamos a nuestros niños para los que vamos a estar escribiendo. Ahora podemos avanzar a definir nuestra obra y vamos a hacernos algunas preguntas para esto. Primero, necesito saber qué es lo que yo quiero enseñar, porque eso me va a ayudar a identificar lo que nosotros llamamos una verdad bíblica. Y cuando nosotros vamos a enseñar a los niños, cuando nosotros vamos a escribir un guión con ese propósito, tenemos que enfocarnos en tan solo una verdad bíblica. Porque aunque hay muchas cosas que son importantes para que los niños sepan, si nosotros tratamos de poner todo en una sola presentación, en un solo guión, en una sola eh, obra que nosotros realicemos, entonces va a ser como que demasiado para que ellos puedan realmente interiorizarlo y aplicarlo a sus vidas. Entonces, es importante que demos pequeños pasos con ellos y nos enfoquemos en tan solo una verdad bíblica. Debo preguntarme qué es lo que yo quiero enseñar. Y esa verdad bíblica es el fundamento sólido de la historia, ¿no? Es nuestro punto de partida, ¿no? Sin eso no podemos realmente escribir un guión bíblico para niños, ¿no? Entonces debe estar basado en la palabra de Dios, que tiene principios universales, que son inmutables, que no cambian, ¿no? Y debe estar respaldado entonces por la palabra de Dios, ¿no? Ya sea con un pasaje, el principio bíblico, que nos ayude a poder centralizar la escritura en este principio, en esta verdad bíblica, ¿sí? Esta va a ser nuestra guía para comenzar. Luego voy a tener que preguntarme qué es lo que yo quiero lograr, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo con este guión que yo voy a escribir? Por ejemplo, lo que yo quiero transmitir, lo que yo quiero que ellos conozcan acerca de la verdad bíblica, el principio bíblico, que ellos sepan acerca de Dios, yo quiero que ellos puedan aplicarlo a su vida, ¿no? Que tenga alguna influencia, que pueda lograr algún cambio en sus vidas. Por eso es que yo necesito identificar qué es lo que yo quiero lograr. Y eso me va a llevar a identificar un objetivo que debe ser claro, breve y práctico. Quiere decir que yo tengo que poder identificar qué es lo que yo espero que los niños se lleven al final del guión, qué es lo que yo espero que ellos aprendan al final. Por ejemplo, si yo estoy enseñando a través de mi guión que Dios ama al dador alegre, entonces seguramente el propósito o el objetivo de mi guión es que al final ellos se sientan inspirados a querer participar como dadores alegres, porque quiero ver esa transformación en los niños. No escribo un guión simplemente porque tengo tiempo libre, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Sino porque tengo un propósito, tengo un objetivo que lograr para ellos. Cuando ya conozco entonces mi verdad bíblica y el objetivo de lo que yo quiero lograr, voy a preguntarme cómo lo lograré. Y en esa parte voy a tener que considerar cuál es mi premisa, ¿no? Tengo ya mi verdad bíblica, identifiqué lo que yo quiero lograr con los niños, ahora debo pensar en cómo lo voy a lograr a través de la historia. Entonces, la premisa es la idea central de la historia que se expresa en una sola frase. Quiere decir, ¿qué es lo que va a pasar? Y voy a tener que identificar entonces un personaje o personajes que van a enfrentar un conflicto, ¿no? Un problema, algo que va a suceder en la historia y que van a tener un desenlace que va a llevarles a esa respuesta que yo estoy esperando de los niños, ¿sí? Entonces, la idea es que yo pueda identificar el personaje que enfrenta un conflicto y el desenlace, cómo va a terminar la historia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una historia acerca de un superhéroe que se resiste a obedecer a Dios, pero descubre que los planes de Dios son perfectos.
Yo puedo tener una historia acerca de una oveja traviesa que se separa de su rebaño buscando aventuras y que descubre finalmente que es mejor estar segura en los brazos de su pastor. Puedo crear una historia acerca de dos juguetes que deciden desobedecer a su creador y quedan separados de él, pero comprueban su amor cuando él va a rescatarlos. Entonces, son simplemente historias donde yo voy a considerar lo que yo quiero enseñar como verdad bíblica, lo que yo quiero lograr en la vida de los niños y cómo lo presento de una manera creativa. ¿Sí? No necesito centrarme solamente en historias bíblicas o relatos bíblicos, sino que yo puedo tomar principios, verdades bíblicas y enseñarlos de diferentes maneras a través de estos guiones que yo pueda realizar. Y en verdad, para realizar guiones tenemos lo que nuestra imaginación nos dé, ¿no? Podemos crear las historias que nosotros deseemos porque si nosotros podemos respaldarlas con la palabra de Dios y cautivar a los niños con la imaginación, con la creatividad que podamos tener, vamos a poder transmitir aquellas verdades bíblicas de una manera que sea atractiva, que sea captivante, pero que también logre una transformación, que logre un cambio, una motivación, una inspiración en la vida de los niños. Y finalmente, ahora tengo que preguntarme para qué servirá el guión que yo estoy escribiendo. Porque como decíamos al principio, hay un sinnúmero de utilidades que podemos darle a un guión. Puede ser para videos, puede ser para obras de teatro, para libretos de títeres, ¿no? Puede usarse en muchos medios. Entonces tengo que identificar para qué va a servir el guión, ¿no? ¿Para qué lo voy a utilizar? Porque de acuerdo a eso, eso va a tener que determinar también cuánto va a durar mi guión, ¿no? ¿Qué tan largo va a ser? Si estoy haciendo de repente un sketch corto, ¿no? Una pequeña dramatización para una lección bíblica, voy a pensar en que debe durar de repente entre 5 a 7 minutos, ¿no? Entonces voy a tener que mantener la historia corta y no muy complicada, ¿verdad? Pero si voy a hacer de repente una dramatización de una historia, ¿no? Digamos, de repente alguna parábola, de repente algún relato bíblico, ¿no? Entonces puedo extenderme un poquito a 10 a 15 minutos, ¿no? Y si quiero, también puedo pensar en hacer una obra de teatro y pudiera incluso pensar en hacer algo que dure ya hasta 30 minutos, ¿no? Pero eso va a depender del medio, cómo lo voy a presentar, dónde lo voy a presentar, si va a hacer videos, si va a ser una obra de teatro, si va a ser una presentación con títeres, esas cosas van a determinar la duración y también las consideraciones que debo tener al escribir mi guión, porque para cada uno de los medios el guión va a tener diferentes parámetros, diferentes cosas que voy a tener que considerar. Si estoy pensando en hacer un guión para una obra teatral, entonces voy a tener que pensar más en las acciones de los personajes y no tanto en lo que ellos dicen, ¿no? Tengo que tener, sí, buenos diálogos, pero pensar en cómo se van a mover en el escenario, qué es lo que van a hacer, con qué cosa van a interactuar e incluir eso como parte del guión dentro de las acotaciones. Si es que yo estoy pensando en hacer un guión para video, entonces tengo que pensar también que es un medio audiovisual, donde las imágenes, ¿no? Lo que se presenta en pantalla también comunica y añade a lo que quiero transmitir a los niños. Entonces voy a tener que considerarlo también en el guión. Mientras digo eso, o se dice esto, ¿qué es lo que van a ver los niños en pantalla, ¿no? Y eso tiene posibilidades para hacer que nuestra guión sea muy dinámico, muy atractivo para los niños y que incluya muchas cosas que logren realmente llamar su atención. Si estoy creando de repente un guión para títeres, ¿no? Tendré que pensar en diálogos que sean muy expresivos, ¿no? Recordando que los títeres no tienen de por sí expresión más que la que el titiritero le pueda dar. Entonces tengo que considerar incluir acción, porque si no se puede volver como que muy monótono entre que dos medias están hablando una con la otra, ¿no es cierto? Entonces queremos poder añadir mucha acción y mucha expresión a los títeres cuando escribimos un libreto para títeres. Es así que cada cosa se va a tener que adaptar según el medio en el que lo vayamos a utilizar, ¿sí? Ahora que ya hemos pasado esta parte, podemos empezar a pensar en la estructura del guión, ¿sí? Cuando pensamos en la estructura del guión, debemos considerar, número uno, el inicio. ¿Sí? El inicio es quizás una de las cosas más importantes a las que tenemos que realmente dedicarle nuestra creatividad y gastar nuestra energía, porque un buen inicio va a lograr llamar la atención e impactar desde el comienzo a los niños, ¿no? Lo que queremos es poder captarlos desde el comienzo, porque sabemos que los niños están creciendo hoy en día en una
sociedad donde están bombardeados por contenidos, donde hay una gratificación inmediata, ¿no? Si los niños tienen acceso a las tablets o a YouTube, sabemos que rápidamente ellos pueden, ¿no? Seguir, ¿no? Pasando video tras video, porque si no les gusta algo, rápidamente lo descartan y pasan a lo siguiente, ¿no? Entonces, tenemos que tener la capacidad de plantear desde el inicio una historia que pueda captivarlos, ¿no? Que pueda realmente llamar la atención para enfocarlos hacia lo que nosotros queremos enseñar a través de nuestro guión. Y vamos a tener que considerar algunas estrategias. Por ejemplo, yo puedo empezar a partir de una pregunta intrigante, perdón, ¿no? Una pregunta que les deje como que en expectativa, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué pasaría si nunca dijeras la verdad? ¿No? ¿Qué pasaría si parto de esa premisa? ¿Qué cosa pudieran imaginarse los niños? ¿No? ¿O qué pasaría si pudieras viajar en el tiempo? ¿A qué tiempo de la historia irías? ¿No? Es una manera de conectarlos, porque los niños que son curiosos e imaginativos seguramente tendrán muchas ideas y cosas que quisieran compartir, ¿no? Pero es una manera de atraer su atención. Otra forma es pensar en empezar el guión desde una acción inmediata o inesperada, ¿no? ¿Qué pasaría si yo empiezo un guión diciendo que mi personaje entre gritando y diga, ¡es el fin del mundo! ¡Corre por tu vida! ¿No? Definitivamente sería algo impactante, algo que les va a traer la atención, van a querer saber qué está pasando, por qué sucede así, ¿no? Puedo también empezar a partir de una situación misteriosa, ¿no? De repente entra un detective en escena diciendo, ha llegado esta carta y no sé de dónde ha venido, ¿no? Y tiene que investigar, ¿no? Y se presenta una situación interesante, ¿no? Donde va a crear un poco de expectativa. También podemos utilizar sonidos, luces, efectos, ¿no? Cosas que tenemos, ¿no? A la mano cuando hacemos obras de teatro o aún más si hacemos guiones para video. Hay muchos recursos que podemos utilizar para poder captar la atención de los niños, ¿no? Por ejemplo, hace poquito nomás tuvimos una presentación en nuestros campamentos y empezábamos con el sonido de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que todos reconocemos, ¿no? Tan, 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 ¿no? Y empezaba ¿no? En una galaxia muy, muy lejana, ¿no? Y era parte de la historia, ¿no? Una manera de captarlos rápidamente y enfocarlos hacia lo que íbamos a compartir con ellos, ¿no? Es así, nosotros podemos utilizar estos recursos para poder captar su atención, ¿no? De repente podemos incluso empezar con algún personaje muy peculiar, ¿no? Hace poco veíamos una puesta en escena donde toda la dramatización empezaba con un personaje que trataba de huir de esta spot de luz, ¿no? Un spot de luz que lo seguía, ¿no? Y el personaje como que estaba simplemente haciendo sus cosas de manera normal y él trataba de escaparse, ¿no? Y parecía como que no era, pero sí era parte de la actuación y finalmente sí era, ¿no? Y hacía una bonita presentación, pero una manera muy bonita de captar la atención porque todos estábamos curiosos pensando qué va a pasar ahora, ¿no es cierto? Entonces son simplemente algunas estrategias que nosotros podemos considerar para captar la atención de los niños, ¿no? Podemos de frente simplemente involucrar a los niños, ¿no? De repente llega algún personaje y dice, rápido, necesito su ayuda para abrir este cofre, solo se abrirá si ustedes participan y cuentan conmigo hasta tres. Uno, dos, tres, ¿no? Y les haces contar, les haces participar y ellos pueden involucrarse también en la historia. Esa es una manera donde rápidamente puedes captar su atención, ¿no? Entonces, esa parte de el inicio es muy importante, porque ¿qué sucede? Uno de los errores que a veces cometemos es que tratamos de plantear un guión desde la forma como vemos las cosas en la vida real, ¿no? Donde si yo me encuentro con un amigo, empiezo a hablar sobre el clima, empiezo a hablar de cómo está la familia, y esa no es una manera muy atractiva de empezar un guión, especialmente para niños, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es rápidamente jalarlos a la acción, a lo que va a suceder, a lo que vamos a ver dentro de lo que va a tratar nuestro guión, ¿sí? Entonces, hay que evitar las introducciones muy largas, pero sí pensar que nuestro inicio va a ayudar a captar la atención y rápidamente mostrar lo que es el contexto, mostrar los personajes, cuáles son las relaciones, qué cosas están ellos tratando de lograr, para que los niños no se sientan perdidos tampoco, ¿no? Darles un poquito de pistas de qué es lo que estamos a punto de ver, ¿no? Y ellos son muy ágiles en realidad, rápidamente captan las cosas, así que si lo planteamos bonito, vamos a poder captar su atención rápidamente. Luego del inicio, ahí está, uno más, diálogos inesperados. Ok. Podemos pensar en el conflicto. Pero antes de eso, quiero mostrarles este video. Es un video corto nomás de
una película que va a salir pronto. No estoy haciendo promoción a la película por si acaso, pero me agrada mucho porque este tráiler de la película parte de lo que es el inicio o la introducción de la premisa de esta historia. Así que simplemente quiero mostrarles un pedacito de esto. Quiero contarte una historia, hijo. La historia más grande jamás contada. Se dice que es la mejor historia jamás contada. Tiene ángeles, reyes ruines, rivales celosos y milagros. Abre los ojos. Del reconocido narrador Charles Dickens. La historia comienza hace 2000 años. Una mujer llamada María traería a un hermoso bebé al mundo. Espera, detente. Si no trata de un rey, no quiero escucharla. Precisamente la historia habla de un rey. Aquel de quien habla la profecía. ¡Mira, Lila! ¡Hay muchos peces! Llegó la hora de que Jesús reúna unos cuantos amigos como Judas Iscariote. Cada día gana más seguidores. Encuéntralo. No tenemos comida suficiente para todos. La gente lo llama rey. Pues pongamos a la gente en contra suya. ¿Tú eres rey de los judíos? Si esto es lo que Dios quiere, lo aceptaré. Y ustedes también. Ya no teman. De verdad eres el verdadero rey de reyes. El Rey de Reyes. Es hora. Únicamente en cines. Ok, entonces, como vimos, ¿no? Este es un ejemplo muy bonito, ¿no? En este tráiler están partiendo de la premisa, ¿no? De que el Rey de Reyes, ¿quién es él, ¿no? Y qué va a lograr. Y en el inicio de frente empiezan, ¿no? Es la historia más impactante jamás contada, ¿no? Esa es una manera de atraer la atención de los niños, ¿no? Les pone la expectativa de qué es lo que va a suceder. Aunque quizás los niños ya conocen la historia, ¿no? Pero los va a llamar, les va a llamar la atención para que quieran seguir viendo. Luego vamos a ver entonces lo que es el conflicto. ¿Sí? Tenemos el inicio, luego tenemos el conflicto. Cuando hablamos del conflicto, obviamente no nos referimos a una pelea, ¿no? No estamos hablando de un match de box, ¿no? Estamos hablando simplemente de que en toda historia nosotros queremos ver que haya una lucha por lograr algo, obtener algo que sea el objeto de valor, ¿no? Queremos que los personajes se enfrenten a diferentes obstáculos, dificultades, ¿no? Y que ellos luchen por lograr aquello que ellos se han planteado, que ellos, a lo que están apuntando, ¿no? Porque eso es lo que hace que la historia tenga partes interesantes o cosas interesantes que contar, ¿no? Entonces, vamos a ver a través de las historias que hay puntos de quiebre o giros narrativos que nos van a ayudar a mantener la atención continuamente avanzando en la historia y llevando a nuestros personajes a través de ella. ¿Sí? Entonces, en el conflicto hay algunos aspectos claves que tenemos que considerar. El primer punto es que debe haber una lucha por lograr algo, ¿no? Que se quiere lograr algo, ¿no? El personaje principal o los personajes que participen deben tener un objetivo, ¿no? No conviene tener personajes que simplemente existan por existir, donde las cosas pasan simplemente porque estaba ahí y le pasó, porque eso hace que la historia no sea muy atractiva, no tenga mucho que contar, ¿no? Entonces, tenemos que darle algo a lo que aspirar a los personajes. Luego vamos a tener que considerar que debe haber una progresión, ¿no? Empezamos la historia de repente desde un punto de partida, ¿no? Así bajito, ¿no? Algo sencillo. Y poco a poco los personajes tienen que ir enfrentando diferentes obstáculos, dificultades que sean cada vez un poquito más difíciles, cada vez un poquito más difíciles, hasta llegar a lo que sea realmente la dificultad grande que realmente tienen que enfrentar y superar, ¿no? Queremos ver también que haya cierta transformación, ¿no? Del personaje. Si es que el personaje empezó siendo un pequeño pastorcito que cuidaba su rebaño de ovejas, ¿no? Al final nos encanta ver cuando ese pequeño pastorcito se convirtió en un héroe y fue el héroe de una gran nación porque derrotó a un gigante, ¿no? Ese tipo de transformación es lo que nos gusta ver y lo que los niños van a apreciar también, ¿no? Y también, por supuesto, de que podamos crear expectativas. Si es que los niños pueden adelantarse, ¿no? Y pensar, ya sé lo que va a pasar, vas a perder su atención,
¿no? Y los niños son muy, muy hábiles, así que rápidamente se dan cuenta, ya va a ser esto, ya sabía, ¿no? Y los puedes perder, ¿no? Entonces, la idea es que mantengas la emoción, les mantengas atrapados a través de diferentes giros narrativos, sorpresas, ¿no? Emociones que puedan hacer que ellos se mantengan conectados a la historia. Así que, ¿cómo determinamos cómo lograr ese enganche con los niños? Tenemos que empezar por el final. ¿Cómo va a terminar al final la historia? Y vamos retrocediendo. ¿Qué es lo que va a pasar para que llegue hacia el final? ¿No? Entonces, me puedo poner en el papel del niñito preguntón, ¿no? Va a suceder esto, ¿y para qué? ¿Cómo va a ayudar esto a la historia? ¿Qué va a ganar el personaje con esto? ¿En qué va a avanzar hacia eso que va a lograr al final de la historia? ¿No? Entonces, si me voy haciendo la pregunta ¿para qué? En cada uno de los puntos o cosas, situaciones que sucedan en la historia, voy a ir llevando, ¿no? La historia de una manera lógica y coherente hacia un desenlace, ¿sí? Y cuando hablamos de desenlace, queremos pues que al final de la historia el conflicto, el problema, lo que los personajes se enfrenten se resuelva, pero de que sea de una manera lógica y significativa, ¿sí? Queremos que los personajes a través del esfuerzo, a través de la lucha, ¿no? Lleguen a obtener lo que ellos al final deseaban obtener. Es importante que tratemos de hacer que nuestro desenlace no se vea muy forzado, sino que sea algo que sea realmente lógico, ¿no? No vale la pena para nosotros escribir un guión donde los personajes pasan por diferentes luchas y obstáculos y al final mágicamente cayó algo del cielo que lo resolvió todo, ¿no? Porque entonces no hay como que satisfacción de saber, los personajes se esforzaron y lograron algo, ¿no? Entonces, a los niños les gusta el final feliz, pero con el esfuerzo del personaje, de verlo llegar a alcanzar algo para lo que se habían propuesto, ¿sí? Eso es en cuanto a la estructura del guión. Y estoy avanzando un poquito rápido porque quiero llegar al tiempo de preguntas, así que voy a correr un poquito a hablar acerca de cómo entonces escribimos guiones que sean significativos y sean relevantes para los niños, ¿no? Porque eso es lo importante, queremos que realmente sean significativos para ellos. Queremos ver cómo nosotros podemos captar la atención, pero con propósito, ¿no? Entonces, podemos empezar desde reimaginar la historia, ¿no? Hay de repente verdades bíblicas que van acompañando historias bíblicas que nosotros conocemos y se han contado una y tras otra vez, pero que nosotros podemos volver a imaginarnos desde un punto de vista diferente. Como, ¿qué pasaría si contamos la historia del niño con los peces y los panes, pero desde su punto de vista, ¿no? ¿Qué pasaría si lo imaginamos diferente? Entonces, por ejemplo, acá tengo este ejemplo, no sé si lo han visto, es una película muy bonita de Navidad que se llama La Estrella, pero ve lo que es la historia de la natividad, ¿no? Del nacimiento de Jesús, pero desde el punto de vista de este burrito, ¿no? Que cómo es que él interactúa, es una cosa ficticia, creativa, muy bonita, ¿no? Pero que finalmente lleva a los niños a considerar y pensar acerca del nacimiento de Jesús, ¿no? Tengo este otro ejemplo, uno de los vegetales, ¿no? Conocido, ¿no? Que toman la historia reinventada y como que mezclada de El Mago de Oz con la historia de El Hijo Pródigo, ¿no? Entonces, si no lo han visto, también es muy divertido, solo dura media hora, pero es muy bonito cómo ellos reimaginan ambas historias, ¿no? Las juntan, las combinan para crear esta nueva historia, donde el pequeño Junior, ¿no? Es como Dorothy, pero también es como el hijo pródigo que se escapa a buscar al mago de Haz, ¿no? Y finalmente suceden cosas igual, ¿no? Como la historia del hijo pródigo, ¿no? Es una manera de reinventar, de reimaginar una historia que ya conocemos para presentarla a los niños con una verdad bíblica que la sustenta. Luego podemos también considerar adaptar la historia a la actualidad, ¿no? Si de repente empezamos a ver las historias bíblicas y queremos pensar en otras maneras de presentarlas a los niños, podemos adaptar un poquito, ¿no? No estamos cambiando necesariamente la historia, sino usando un poquito nuestra imaginación para adaptarla a cosas que sean reales para los niños hoy en día, ¿no? Que ellos rápidamente puedan identificar o que se puedan relacionar fácilmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es uno que nosotros hicimos en nuestro ministerio, donde creamos la historia de Super Jonás, ¿no? Era basado en la historia de Jonás, el profeta, ¿no? Que huía, no quería ir a Nínive, o sea, quería ir por otro lado, ¿no? Y Dios lo llama porque tenía un mensaje para compartir con las personas de Nínive, ¿no? En esta historia que nosotros hicimos en este guión, el personaje era Super Jonás, un superhéroe que tenía que ir a rescatar a la ciudad de Nínive.
y los de Minivitas eran los niños, ¿no? Tenía que compartir el evangelio con los niños y él decía, no, yo me quiero ir para otro lado, ¿no? Es un superhéroe que no quería hacer su trabajo. Y al final, a través de la historia, pues descubre que necesita obedecer y ir a compartir el evangelio con los niños, ¿no? Entonces, una manera creativa de usar una historia conocida, pero adaptándola a la realidad, algo que los niños pueden conectar rápidamente, ¿no? Y si nosotros vemos, Jesús hacía también esto, ¿no? Él en las parábolas tomaba cosas que eran cotidianas para la gente, para que ellos pudieran rápidamente captar la idea, ¿no? Veía los campos y que enseñaba algo usando los campos que estaban pues a la vista de todos, ¿no? Y eso ayudaba a poder compartir verdades espirituales con las personas. De la misma manera, nosotros podemos también hacer esto adaptando las historias a la cotidianidad de hoy día. Podemos también incluir acción, ¿no? Y esto es importante si queremos añadir dinamismo, ¿no? A la historia. Entonces podemos añadir las escenas de acción, eh, con- escribir bien, ¿no? Lo que sucede en un guión para poder transmitir qué es la acción que vamos a ver, ¿no? En esta me encanta, es muy claro, ¿no? Y se ve la acción ahí de el pequeño David venciendo al gigante Goliat, ¿no? Y mira, aún más que está participando un niño también en este guión, ¿no? En esta puesta en escena, ¿no? Eso es algo que nos gusta, que puedan no solamente ellos ver, ¿no? Y verse representados, que también vamos a ver que eso es muy importante, pero que también se vea la acción a través de las historias que nosotros contamos, ¿no? Entonces, es importante cuando pensamos en incluir acción que nosotros, en lugar de contar, mostremos lo que sucede, ¿no? A veces cuando somos escritores nos gusta mucho la narración y creamos lindas escenas con palabras tan bonitas, ¿no es cierto? Pero cuando estamos hablando de guiones, de algo que van a ver los niños, que algo de lo que de repente se va a ver como una puesta en escena o se va a ver en un video, queremos realmente incluir mucha más acción y tenemos que mostrar en lugar de contar. Entonces, por ejemplo, si yo en mi historia voy a contar que el personaje se encontró ayer $100 en la calle, ¿no? En lugar de decir, sí, yo me encontré, ¿no? Y simplemente narrar cómo fue, podría hacer una pausa de una manera creativa, si estoy haciéndolo en video, puedo hacer un cambio en escena, ¿no? Y mostrar qué sucedió el día anterior y cómo se encontró los $100, ¿no? Pero si estoy haciéndolo de repente como una puesta en escena, una obra de teatro, puedo utilizar luces, sonidos y otros elementos que puedan ayudarme a compartir cuál es la acción, qué es lo que está sucediendo y acotarlo correctamente para que cuando alguien reciba, ¿no? el guión pueda ponerlo en escena, ¿no? Porque a veces escribimos guiones que nosotros mismos no tenemos la oportunidad de dirigir, ¿no? Pero queremos que aquella persona que lo reciba pueda imaginarse, pueda compartir lo que nosotros pensábamos cuando estábamos escribiendo ese guión. Entonces tenemos que incluir nuestras acotaciones claras para que sean muy descriptivas de lo que está sucediendo, ¿no? Si voy a decir, por ejemplo, que un personaje estaba nervioso, en lugar de decir estaba nervioso, puedo decir eh, se tocaba las manos de una manera, ¿no? De repente se mordía las uñas o caminaba de un lado al otro, ¿no? Entonces esas cosas van a denotar, ¿no? Que está nervioso, pero va a ser algo que se va a ver en escena, ¿no? Algo que van a poder actuar, digamos, quien reciba el guión, ¿sí? Otra cosa es, por supuesto, usar una comunicación simple, un lenguaje sencillo para los niños. Esa es una parte clave de poder traer las cosas a su nivel, ¿no? Hay muchas verdades importantes en la Biblia, pero si nosotros no lo traemos a un lenguaje sencillo, una comunicación simple para los niños, los vamos a perder, ¿no? Eh, para ellos es como que si nosotros dijéramos palabras que simplemente para ellos suenan como sonidos, si es que no explicamos y no usamos las palabras que ellos realmente pueden comprender, ¿no? Y a mí me gusta usar esta imagen, ¿no? A veces nosotros como adultos usamos ciertas terminologías, hablamos de un oso, ¿no? Y nosotros nos referimos a un oso feroz, pero el niño se imagina a su osito de peluche, ¿no? Que en el que duerme todos los días. Entonces, tenemos que comunicarnos claramente con los niños porque son de pensamiento muy concreto, ¿no? Y las cosas abstractas de repente no las entienden mucho, pero el escribir guiones, ¿no? Escribir historias realmente nos ayudan a poder aterrizar esas cosas abstractas para los niños, hacerles comprender esas cosas que de repente son difíciles de entender, ¿no? Y por último, también podemos usar muchas conexiones emocionales, ¿no? Si nosotros usamos las emociones y compartimos con ellos, ellos rápidamente se conectan y no hay que tenerle miedo a las emociones, ¿no? En esta, por ejemplo, puesta en escena era acerca de la creación, de una manera creativa hablábamos acerca de la creación, pero a través de un fabricante de juguetes que creaba una princesa
y a un príncipe que desobedecían y se alejaban de su creador, y que finalmente el creador venía a rescatarlos, ¿no? Y ese es el momento en el que se conocen, ¿no? Como que como se conocieron Adán y Eva, ¡oh, qué emoción!, ¿no? Entonces podemos compartir esas emociones con los niños, ¿no? Una película que logra muy bien esto de las conexiones emocionales es El Príncipe de Egipto, ¿no? Es muy emotiva, en realidad, desde el inicio hasta el final te mantiene conectado porque hay mucha emoción en la historia, y la historia es así. La historia de la Biblia es tan emocionante que realmente no compartirla así es hacerle no hacerle servicio, no hacerle justicia a lo que está en la historia bíblica, el relato bíblico, ¿no? Avanzo rapidito para que no nos gane el tiempo. Y tenemos que pensar también en describir personajes atractivos. Pensamos entonces en personajes con los que los niños se puedan identificar, porque a los niños les gusta no solamente verse reflejados en los personajes, pero también ven a los personajes con una cierta aspiración, ¿no? Desearía yo poder ser como ese personaje, ¿no? Como ese valiente que se atreve a hacer las cosas que de repente yo no sé si haría, ¿no? O pienso, yo sí sería así como ese personaje que se atreve a hacer las cosas, ¿no? También a los niños les gusta mucho, disfrutan mucho de los héroes. Y no hablamos solamente de los héroes que llevan su antifaz y su capa, ¿no? Sino hablamos acerca de aquellos personajes que logran cosas que están fuera de sus capacidades, pero de alguna u otra manera, en contra de todo lo que se opone a ellos, llegan a alcanzar esas cosas que se proyectan a hacer, ¿no? Entonces, a los niños les gusta mucho relacionarse, como que identificarse con el personaje, ¿no? Por eso es que de repente sale una película que se pone de moda y escuchas a los niños diciendo, ah, yo soy Elsa, o no, yo soy Ana, ¿no? Porque van identificándose, ¿no? Van destacando algunas cosas, características que ven en los personajes que les llaman la atención y que quisieran ellos ser como ellos. Debemos también crear personajes que tengan propósito, ¿no? No vale la pena crear personajes planos que no tienen ninguna razón de ser más que existir porque sí, porque se nos ocurrió escribirlos, sino que realmente tengan una historia, ¿no? Algo que les motiva, algo que les impulsa, ¿no? ¿Cómo son? ¿Cuál es su personalidad? ¿Cuál es su característica, ¿no? Si partimos de relatos de la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y estamos escribiendo personajes bíblicos, podríamos imaginarnos a Pedro. ¿Cómo era Pedro? ¿No? Y Pedro creo que es uno de esos personajes que decimos, no salta del relato bíblico como era él, ¿no? Que de repente era medio impetuoso, ¿no? De repente, rápidamente que pensaba que ya tenía las respuestas, y podemos escribir un personaje de esta manera, pensando cuál es su backstory, ¿no? ¿Cómo es él? ¿Qué haría él en este momento, ¿no? ¿Cómo sería Juan el Amado? ¿O cómo sería Juan el Bautista, ¿no? Medio raro, porque andaba con piel de camello y comía cosas raras, silvestres, ¿no? Entonces podemos imaginarnos, ¿no? Cómo eran esos personajes y construir un personaje bien armado, pero con propósito, que tenga una aspiración, algo que quiere lograr, ¿no? Porque si no tiene propósito, entonces no tiene razón de existir en nuestro guión. Y finalmente, queremos escribir personajes que tengan un crecimiento, ¿no? Una evolución en la historia, ¿no? Como decíamos al principio, ¿no? Que sea, si era David un pequeño pastor de ovejas, ¿no? Que finalmente sea el héroe que salvó a toda una nación, ¿no? Y este ejemplo de David, pues, es clave, ¿no? Es muy claro, un personaje que los niños aman, que es un héroe con el que se identifican, al que aspiran, ¿no? Que está lleno de propósito y que tiene un crecimiento muy claro en el relato, ¿sí? Voy a pasar este. Muy bien. También queremos incluir elementos que sean enriquecedores, ¿no? Y para esto hay también un sinnúmero de cosas que podemos usar. Número uno, podemos usar el humor o la comedia. Esto conecta muy bien con los niños, ¿no? Hace que nuestras historias sean más atractivas. Recordemos que a ellos les gusta, disfrutan de la vida, ¿no? Les gusta reírse, ¿no? Entonces hay que considerar cómo podemos incluir algunos aspectos de humor, ¿no? De repente un poco de humor situacional, humor en los diálogos, en cómo los personajes interactúan unos con otros, ¿no? De repente podemos poner personajes que sean muy exagerados, ¿no? Podemos describirlos para que en el guión salte, ¿no? De las páginas, cómo es ese personaje y por qué lo hace tan especial, excéntrico, divertido, ¿no? Interesante para verlo, ¿no? Podemos de repente pensar en que en los diálogos, de repente algunos personajes entiendan las palabras mal o no sepan decir bien algunas cosas, ¿no? Entonces, esas cosas pueden agregar un poquito de humor. Podemos pensar en escenarios que sean improbables, ¿no? O graciosos, ¿no? Como la idea, por ejemplo, de un ratoncito que es un pequeño chefcito que le jala el pelo a uno para que cocine, ¿no? Es algo improbable, algo divertido, pero que causa que los niños estén conectados y se diviertan también, ¿no? Con la historia.
Hay un recurso que se usa en la dramaturgia, ¿no? Que es el recurso del clown Augustus y el clown blanco, ¿no? Donde tenemos dos personajes que interactúan uno con el otro y uno de ellos es como que más rígido, más serio, ¿no? El que tiene como que las ideas claras, ¿no? Y el otro es el que participa en los disparates, que no tiene reglas, que es más divertido, un poquito más libre, ¿no? Y esa relación entre ellos generalmente resulta en personajes divertidos, donde se pueden ocasionar muchas situaciones de humor y traer mucha diversión a los niños, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, puede ser el de Pinky Cerebro, ¿no? El Chavo del Ocho y Don Ramón, ¿no? Son ese tipo, ¿no? El personaje rígido, serio, y el personaje que es chistoso, simplemente trae la alegría, digamos, la diversión, ¿no? Es una buena estrategia para incluir un poquito de humor en nuestros guiones. También tenemos que formular buenos diálogos, ¿no? Considerar que nuestros diálogos tengan un buen ritmo y no tenemos que apegarnos tanto a las maneras como nosotros hablamos en la vida real, porque como decíamos, a veces nuestras conversaciones son un poquito, avanzan despacio, ¿no es cierto? Entre que te saludo, me saludas, me preguntas por mis hijos, yo te pregunto por tu familia, dónde estuviste, ¿no? Y se vuelve un poquito lento. Más bien en nuestros diálogos queremos encontrar un buen ritmo y dinamismo incluir mucha expresión, ¿no? Mucha emoción en los diálogos que nosotros escribamos y, y notar que en nuestros diálogos podemos revelar mucho acerca de nuestros personajes, sus motivaciones, qué les impulsa, qué los motiva a hacer lo que quieren lograr. Otros elementos enriquecedores que podemos usar es involucrar los sentidos de los niños. Esto es clave para mantener la atención de principio a fin, ¿no? Podemos hacer que nuestras historias sean participativas, ¿no? Dándole a los niños algo que decir, algo que ver, algo que hacer, ¿no? De acuerdo a los estudios, si es que nosotros simplemente oímos, vamos a recordar solamente el 10% de lo que oímos, pero si nosotros podemos oír y ver algo, le damos algo a los niños para ver, ellos podrán recordar hasta el 50% de lo que estamos compartiendo con ellos. Si les damos algo para oír, para ver y decir, van a recordar hasta el 70%, y si les damos algo para oír, ver, decir y hacer, recordarán hasta el 90% de lo que nosotros compartimos con ellos. Así que cuando creamos historias, podemos involucrar a los niños haciendo preguntas o simplemente pensando en las maneras en que los personajes pueden interactuar con los niños, de repente, como decíamos al principio, ¿no? Que les digan, va a detonar esta bomba y no la podemos parar si es que todos no gritamos con toda nuestra fuerza, ¿no? Y estamos trayéndolos a la narración, estamos incluyéndolos dentro de la historia. Podemos entonces romper esa cuarta pared, ¿no? Como de repente un ejemplo es Dora la exploradora, ¿no? En donde ella volteaba y decía a la pantalla, ¿no? Y decía, ¿puedes decir mochila? ¿No? Y los niños, ¿no? La expectativa es que ellos participaran, ¿no? Si lo hacían o no lo hacían, no lo sabemos, ¿no? Pero la invitación está de que los niños sean participantes de la historia y no solamente espectadores. Podemos incluir elementos audiovisuales, ¿no? Si estamos trabajando guiones para obras de teatro, hay muchas cosas que podemos hacer, incluir pequeños videos, pequeñas cosas que se puedan incluir como parte de la historia. Incluso podemos incluir canciones, ¿no? Canciones con mímicas que los niños disfrutan hacer. Podemos incluir lo que ahora, a través de la tecnología que hemos aprendido a usar en la pandemia, llamamos como pausas activas, ¿no? Pero serían partes de la historia donde yo involucro a los niños a hacer algo, pero que tiene que añadir algo a la historia, no es simplemente ahora vamos a parar y estirarnos, ¿no? Sino tenemos que hacer como que estamos corriendo porque hay un desafío que tenemos que vencer y si no corremos todos rápidamente no vamos a lograrlo, ¿no? Algo que tenga que conectar a los niños con la historia para que participen en esta actividad que los va a hacer levantar un poquito, salir de la rigidez de estar sentados viendo ¿no? Lo que se está desarrollando como parte de la historia, e invitarlos otra vez a reconectarse. Si es una producción de video, mejor aún, ¿no? Hay tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Hay películas muy bonitas como Los Mitchells contra las máquinas, no sé si la han visto, pero tiene elementos visuales muy atractivos, ¿no? Que mantienen el interés de los niños. Otra película que me recuerdo también es la de Horton y el mundo de los quién. Tiene una pequeña escena muy graciosa, como que los dibujan tipo cómics y se presenta, ¿no? El elefante que tiene un sentido de ir y lograr defender a estos pequeños Who, ¿no? Entonces, otras cosas interesantes que se pueden hacer, ¿no? Que bueno, se necesita un poquito de también conocimiento de la tecnología, pero que
se pueden incluir como parte del guión, ¿sí? Y finalmente, elementos visuales, ¿no? Con los niños son muy visuales, tenemos que incluir algún elemento visual, herramientas que pueden traer dinamismo, pueden añadir humor a la historia incluso, ¿no? Como por ejemplo pensar en el superhéroe que para recibir una llamada agarra su zapatofono, ¿no? Es un elemento gracioso, visual, chistoso, que añade un poco de humor a la historia, pero que participa, ¿no? Y se puede incluir como parte del guión. Podemos incluir elementos visuales, por ejemplo, como utilería, ¿no? Que podamos mencionar, ¿no? De repente, hace poco hicimos una presentación sobre Jesús y la alimentación de los 5.000, y hicimos una canasta que tenía los panes y los peces, ¿no? Pero que estaban hilados, ¿no? Con un hilo, teníamos una decenas de panes y peces donde en el momento del milagro, digamos, los personajes sacaban esta cantidad de panes y peces para poder ilustrar cómo habrá sido el momento de ese milagro y conectar con los niños y la emoción de, ¡ah! Realmente Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿no? Entonces, simplemente son cosas creativas que nosotros podemos hacer para eh, incluir, involucrar a los niños y tratar de conectar con todos sus sentidos. Muy bien. Y finalmente, queremos, sobre todas las cosas, que nuestros guiones tengan una aplicación a la vida de los niños. No queremos que ellos simplemente escuchen o vean una historia más, sino que queremos que realmente lo que nosotros tengamos para presentar para ellos logre algo en sus vidas, logre algún tipo de transformación, les lleve algún tipo de motivación de obedecer al Señor en lo que nosotros estamos presentando. Para esto, nosotros tenemos que tener en claro que hemos partido desde una verdad bíblica y que esa verdad bíblica tiene que ser un hilo conductor a través de toda nuestra historia. Que a lo largo de todo lo que nosotros estamos contando a los niños se salte a la vista, sea evidente que tenemos esta verdad bíblica que queremos que los niños les quede grabada, ¿no? Que sea clara y relevante para ellos y que sea aplicable a su vida y lo que enfrentan en el día de hoy. Entonces, cuando pensamos en una aplicación a la vida de los niños, tenemos que considerar que un buen final puede incluir una pregunta reflexiva. Podemos dejarlos en la ¿y tú qué harías? ¿O tú qué hubieras hecho? ¿O serías tú valiente como David? ¿No? Y dejarlos simplemente con el pensamiento, ¿no? Para que ellos mediten y piensen cómo hubiera sido para ellos. Podemos también concluir con un llamado a la acción, ¿no? No solamente les pregunto, no solamente les dejo con la expectativa de ¿lo hubieras hecho o no? Sino puedo decirles, ¿no? Te animo a que tú también seas como este personaje, que logres esos objetivos, que tú luches contra estas dificultades, ¿no? De alguna u otra manera, y siempre siendo muy prácticos, ¿no? Porque para los niños hay que darle las cosas como que desmenuzadas, ¿no? No lo dejamos tan abstracto, sino muy concreto en lo que nosotros queremos que ellos hagan como respuesta a lo que han visto, lo que han presenciado. Y finalmente, de repente podemos incluir un refuerzo visual, ¿no? Algo que para ellos quede en su mente, algo simbólico de repente que represente el mensaje, pero que les quede grabado, ¿no? Y recordar que al final lo que se diga, lo último que suceda en el guión, es lo que generalmente va a quedar grabado en la mente de los niños. Así que escoge la frase final o lo que suceda al final en tu guión, que sea algo impactante, que sea algo que dé ánimo, pero que sea algo sobre todas las cosas que refuerce la verdad bíblica que has presentado para la vida de los niños. Así que estas son algunas de las cosas. Yo pudiera realmente gastar mucho más tiempo hablando de todo esto, he tratado de pasar todo muy, muy rápido, pero son algunas ideas, algunos conceptos básicos para la creación de guiones, ¿no? Y la idea al final es que un buen guión pueda realmente atraer, mantener la atención de los niños, que sea divertido, dinámico, pero sobre todo bíblicamente sólido, ¿no? Fundamentado en la palabra de Dios y que al final nuestra meta no solamente es contar una historia, sino que ellos aprendan y apliquen la verdad bíblica en su vida diaria. ¿Sí? Hasta aquí es entonces la presentación y realmente estoy muy, muy contenta por haber podido presentar con ustedes este tema que realmente me apasiona. Vale, muchísimas gracias, Chantal. Pues tenemos todavía 6 minutos para las preguntas y aquí nos pregunta Carlos Peirone, ¿alguna bibliografía a consultar sobre este tema? Bueno, mucho de este contenido sale de un curso que nosotros dictamos dentro de nuestro centro de capacitación ministerial, que se llama En los pasos del perito maestro, ¿no? Que nos enseña justamente a seguir el ejemplo de Jesús
como el experto maestro, ¿no? Que él motivaba a las personas a hacer algo acerca de lo que él estaba enseñando, ¿no? Entonces, parte de la bibliografía saldría de esto, pero no es algo que realmente puedo compartir, pero sí les invito a que nos busquen porque de repente podemos conectar para hacer una capacitación y poder compartir también estos cursos con ustedes, ¿no? Sí. Vale, muchas gracias. Sí, nos encantaría. Yo creo que en lo que ponen sus preguntas todavía nos queda un poquito más de tiempo. Pues agradecerte, Chantal. La verdad, yo en lo personal me sirve bastante porque en mi iglesia local pues tenemos un montón de niños y muchas veces como que no sabemos todavía reconectar con los muchachos. De repente les estamos contando algo y usamos palabras que ni ellos entienden. Entonces, aparte, muchas veces, no, pues uno está viendo la nube, el otro está viendo la hormiga en el piso y es un show. Entonces, muchísimas gracias. Personalmente, pues ahí estuve anotando varias cositas y creo que pues para todos nos puede ayudar esto porque independientemente del país, en donde estemos, creo que pues es bastante importante y que son reglas muy generales que nos pueden ayudar. Fran, perdón si lo pronuncio mal, pero Francilena, pregunta, ¿publican ustedes libros de otras historias o para otro tipo de público? Por ahora no, todavía no hemos publicado libros de otras historias, pero bueno, eso no quita que algún día, Dios mediante, podamos hacerlo. Generalmente lo que hemos desarrollado ha sido para el uso de nuestro propio ministerio. Sin embargo, creo que podemos imaginarnos que en el futuro pueda Dios usar estas historias, ¿no? Para poder compartirlas con otros, ¿no? Y que muchos niños al final se puedan beneficiar de esto. Muy bien. Pues en el chat no han aparecido más dudas, pero muchas gracias. Saludos desde Argentina, muy interesante, muy valioso, gracias, muy bueno, lleno de experiencias que dieron resultados, todo muy claro. Entonces, pues creo que pues muchos agradecimientos. Muchas gracias. Ok. Eh, Y pues Franchinela agradece, ¿no? Excelente ideas y muchas gracias. Muy bien. También me gustaría hacer algunas preguntas, aprovechando ya el poquito tiempo que nos queda. Por ejemplo, ¿cómo podríamos presentar a los niños el tema del manejo de las emociones basado en una perspectiva bíblica? Ujú. Esa es una muy buena pregunta. Creo que uno de los ejemplos que tenemos sobre manejo de emociones es el de intensamente, que es obviamente de una cosmovisión del mundo, ¿no? Digamos. Pero si nosotros partimos de estos principios que hemos aprendido, ¿no? Tendríamos que identificar entonces una verdad bíblica, ¿no? De qué es lo que la Biblia dice acerca de las emociones. Y si nosotros podemos hacer un estudio, ¿no? Un análisis, al final, quien escriba para niños, ¿no? Y quien quiera abordar de estos temas, va a tener que hacer un análisis, un estudio de lo que nosotros queremos enseñar, ¿no? Para poder tener un sustento, una base, entonces vamos a tener que investigar sobre esto, ¿no? Y encontrar esa verdad bíblica de qué es lo que dice Dios acerca de las emociones. Por ejemplo, Dios dice que las emociones son parte de su diseño, ¿no? Aún vemos en el mismo Dios, en Jesús, que tuvieron emociones, ¿no? Que se entristecieron, que de repente se molestaron, que se alegraron, ¿no? Son parte de lo que Dios ha hecho como parte de su diseño en nosotros, ¿no? Que somos creados a su imagen y semejanza, pero que Dios también ha creado las emociones para que nosotros también sepamos controlarlas, ¿no? Que no demos rienda suelta, sino que tomemos los principios de la Biblia, ¿no? Dice, airaos, pero no pequéis, ¿no? O de repente dice, por nada estés afanoso, ¿no? Esos son principios, son verdades bíblicas que podemos compartir con los niños, ¿no? Utilizarlo para crear un guión que conecte con esa idea y de una manera creativa llevarlo al entendimiento para los niños, ¿no? Como una enseñanza, ¿no? Creo que si yo tuviera que crear un guión en cuanto a las emociones para los niños, dependería de en qué formato lo voy a presentar, ¿no? Obviamente, ¿no? Si tuviera como un tiempo largo de 30 minutos para una obra de teatro, quizás podría explorar unas tres o cuatro emociones
Pero si estoy pensando en hacer más bien una enseñanza para una escuela dominical o algo así, que sería un poquito más cortito, de entre 5 a 10 minutos, quizás me enfocaría solamente en una, ¿no? Para que realmente vaya avanzando poco a poco, ¿no? Con los niños, ¿no? De repente esta semana me enfoco en el tema de la ira, la siguiente semana me puedo enfocar en el tema de la ansiedad, ¿no? Entonces así puedo ir desarrollando diferentes guiones que conecten con estas emociones que de repente los niños pueden estar sintiendo. Muy bien, muchísimas gracias. Pues el tiempo se nos vino encima, pero ¿crees que tengamos tiempo para una preguntita más? Sí, claro. Rosmarie Linares Osco de Perú pregunta, ¿cómo debe ser la conversión y evangelización de un niño de acuerdo a la palabra de Dios? Muy bien, me encanta esta pregunta porque algo que nos dedicamos a hacer mucho en nuestro ministerio es compartir el evangelio con los niños, ¿no? Nosotros creemos y estamos convencidos de que los niños pueden comprender muchas cosas acerca del Señor y pueden venir a los pies de Cristo a pesar de su corta edad. Pero cuando nosotros compartimos el evangelio con los niños, tenemos que asegurarnos de que tenemos que hacerlo de una manera bíblica, que tiene que ser también una manera sencilla, ¿no? Como decíamos, con un lenguaje apropiado que sea de acuerdo al nivel de comprensión del niño. Podemos usar también métodos visuales para compartir el evangelio con los niños, ¿no? Entonces, bíblico, comunicación fácil, ¿no? Un vocabulario fácil, que sea visual y que les dé a ellos una oportunidad de responder, ¿no? Nosotros tenemos el llamado a compartir el evangelio, nosotros podemos prepararnos para compartirlo bíblicamente de una manera clara con los niños, ¿no? Bien comunicado, pero finalmente tenemos que tener presente que la conversión depende de Dios. Nuestra labor es compartir el evangelio, pero solamente Dios puede convencer al niño de su pecado. Entonces, definitivamente quien comparte el evangelio con los niños tiene que estar preparado, no tiene que estudiarlo, saberlo, conocerlo, cómo lo comparto, prepararme para compartir el evangelio con los niños, porque de repente es un poquito distinto que compartirlo con un adulto donde vas a racionalizar y vas a pensar y conversar, ¿no? Sino que tienes que realmente traerlo a su nivel, usar comparaciones, ilustraciones, ¿no? Que le ayuden a realmente a comprender qué es lo que hizo el Señor Jesús por ellos y ayudarles que finalmente ellos tienen que admitir que son pecadores, tienen que creer que Jesús cumplió con su obra redentora y tienen que recibir su perdón, ¿no? Recibir al final lo que Dios le ofrece, que es la salvación. Pues muchísimas gracias de nuevo, Chantal. Pues ya se nos vino el tiempo encima, terminamos, ahora sí ya damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias y a todos los que pudieron estar aquí, se los agradecemos muchísimo y esperamos que pues esto sea de mucho provecho para ustedes en sus ministerios locales y recuerden que independientemente de donde quiera que estemos, seguimos siendo hermanos, las fronteras no son una verdad bíblica y que Jesucristo pues se puede presentar en cualquiera de nuestras iglesias, especialmente pues con los niños, ¿verdad? Permitamos que los niños se acerquen a Jesús y pues yo creo que sería todo. ¿Algunas palabras? Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Estoy muy contenta y espero que realmente todo se haya entendido, porque yo sé que a veces entre diferentes nacionalidades, con el idioma de repente dije algo, me perdonan, por favor, que no se entendió, pero muy contenta de poder participar y de compartir algo que realmente Dios ha puesto en mi corazón compartir y espero que sea realmente de bendición para que muchos más niños puedan llegar a conocerlo, amarlo y obedecerle. Vale, muchísimas gracias y pues estamos despedidos. Hasta luego, tengan Muchas bonita gracias, noche, Evangelis. bonita tarde. Hasta luego. Gracias.